de los Derechos Humanos. Argenis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Vamos a ver si Argenis me escucha, lo había visto por ahí. Hola, ¿me escuchas? Te escucho y te veo muy bien. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es eso de formador de líderes? Comenta, que me suena un tanto extraño. La gente tiene la idea de que el liderazgo es una, digamos, una vocación, una actitud natural de una persona. ¿Es posible formar un líder hoy cuando el país pide nuevos líderes? Coméntanos. Juan Carlos, todos tenemos ese don, esa posibilidad, pero el liderazgo sin lugar a dudas se entrena. Te lo dice pues una persona que hoy puede estar en posiciones de liderazgo, pero que se pasó la mitad de su vida jurando que cuando Papá Dios entregó el don de liderazgo llegó tarde. Yo juré más de la mitad de mi vida que cuando se hablaba de liderazgo, se hablaban de unas competencias que yo no tenía. Así que por años, por décadas, fui tímido, callado, reservado, ensimismado, sin equipos, podría decir incluso sin amigos, pero en el camino descubrí que el liderazgo puede formarse, puede desarrollarse. Así que en ese descubrimiento, pues me dediqué a estudiar, a investigar y a formarme en esa materia, especialmente no solo desde lo académico, sino desde el hacer, particularmente dentro de una organización que acabas de citar, la Cámara Junior Internacional, que está en 5.000 ciudades del mundo y ha formado a líderes como, por citar algunos íconos del mundo, como John F. Kennedy o como Kofi Annan, pasado secretario general de Naciones Unidas, o como el príncipe Alberto de Mónaco, por hablar de liderazgos que permanecen vigentes. Y hasta llegar, bendito Dios, Juan Carlos, a ser, como venezolano, un profundo orgullo, presidente mundial de esa organización en el año 2022, como para mostrar en ese recorrido que en efecto el liderazgo, sin lugar a dudas, Juan Carlos, se construye, se forma, se aprende y se estimula, y es parte de lo que estamos comprometidos a hacer ahora, para que todo aquel que considere, cuando preguntamos en una sesión, ¿cuántos de aquí se consideran líderes? Unos tímidos por allá, no se atreven, no están seguros, sí, no. Al final de cuentas, hay un primer espacio que liderar y es el llamado que estamos haciendo, que es lo que yo transito todos los días. Es la vida propia, es mi oficina, es mi casa, es mi urbanización o mi barrio. Hoy, cuando pareciera que tenemos una crisis de liderazgo en el país, ¿qué observas tú que le pide la sociedad venezolana a sus líderes? ¿Qué aspira de sus líderes? ¿Y qué deben a su vez dar los líderes? Porque una cosa es el líder que ve una encuesta y se monta en la ola de la encuesta, y otra cosa es el que dice, quizás como Churchill, bueno, les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué necesita una sociedad para sentirse segura del liderazgo que tiene? Primero, el liderazgo que un autor, Greenleaf, llama liderazgo servidor, es decir, el líder que se reconoce como que está ahí para servir, no un líder para ser servido. Y ahí es súper clave, Juan Carlos, porque cuando hablamos de liderazgo, para mucha gente el liderazgo es una posición y no tiene que ver con las posiciones. El liderazgo no es la posición, es lo que tú haces cuando estás en la posición. Y por supuesto, ese liderazgo, si es responsable, si es de servidor, nosotros creemos, yo creo firmemente, me repaseé por el mundo literalmente, Juan Carlos, durante la gestión que comenté, diciéndole a líderes jóvenes en todo el planeta que si tienen la posibilidad de asumir una posición de liderazgo en gobiernos, en sector privado, en sociedad civil, tienen el deber de hacerlo. Porque todo aquel que considere que hay cosas que cambiar, todo aquel que esté inconforme con algo, está llamado a ser parte de eso. Y eso nos lleva a posiciones de liderazgo en las que uno es el que está en un palacio, liderando un equipo, liderando una comisión, pero otro es ese líder que dice, yo asumo la rienda y yo comienzo a construir lo que quiero construir y lograr para mí y para mi gente. Ese es el llamado al final, el llamado de liderazgo responsable, el liderazgo servidor, el que no se concentra en un título o en un cargo. Creo que allí está la gran brecha de estos tiempos. Mira, hay una vieja canción que quizás los más jóvenes no la conocen, que la cantaba Gualberto Ibarreto, que decía, cambié mi traje de caqui por un flug, me fui pegando a la cosa como tú. Hay líderes que cuando asumen una posición se burocratizan de un modo tal que se ponen el paltó, la corbata, abandonan el zapato lleno de tierra que los llevó a la posición que tienen, se colocan una bandita en el pecho y se olvidaron de aquella relación intensa que lograron tener
con la población que finalmente los eligió. Por eso la gente no se acuerda del concejal, del nombre del concejal de la parroquia, no se acuerda del nombre del diputado de la parroquia. A veces muchos no se acuerdan ni siquiera del nombre de su gobernador de estado. Coméntanos, ¿por qué qué pasa que esa capacidad de burocratizarse que tiene el liderazgo? Claro que eso pasa, es un fenómeno humano. Puedo decir, habiendo vivido algunos recorridos, que todo atenta como para que eso suceda, pero allí está la visión de servicio y los valores del líder. Por ejemplo, yo voy a decir algo muy específico, Juan Carlos, que de pronto puede mostrar mi visión al respecto. En la presidencia mundial de esta Cámara, yo llegaba a cada ciudad del planeta bueno, llegaba en avión, por supuesto, llegaba con ciertos honores, recibimientos, protocolos, todo eso que te lleva a elevar tu ego. Ahora, yo hacía, por ejemplo, y es algo que todavía hoy por hoy hago, yo hacía un ejercicio de meditación en el que yo estaba en mi avión, pues no en mi avión, en el avión comercial en el que viajaba, además aerolínea sostenible, y yo hacía una meditación en la que me recordaba a mí mismo, Juan Carlos, en mis inicios. Por ejemplo, yo con mucho orgullo siempre digo que mi primer trabajo a los 16 años y por 5 años fue en un restaurante de comida rápida, que no diré cuál es, pero puedo decir que venden pollo frito y que luego tiene unos corazoncitos naranjas. Y allí estuve 5 años de mi vida limpiando mesas, pisos, baños, lo que hace un joven estudiante que está además trabajando para hacer posible sus estudios. Pues bueno, yo en esa posición, enfrentándome a periodistas como tú que iba a llegar a reunirme con primeros ministros, autoridades o príncipes en alguna ciudad o país del mundo, con ese rol de presidente mundial, yo llegaba a mi meditación era como una regla para mí, un hábito. Hacía mi meditación, me recordaba limpiando mis mesas, mopeando mis pisos en el restaurante, para llegar allí y primero no solo llegar con una visión de una historia real de quién soy, porque no soy el título, sino además para maravillarme con la oportunidad extraordinaria que tenía de servir ahí, de hablarle a otros jóvenes. Entonces ya yo no llegaba como el presidente o como el secretario, como lo que fuese, el título que sea, yo llegaba como quien soy yo en esencia, como con ese recorrido permanente. Pero decía al inicio, Juan Carlos, que es un fenómeno humano. Claro que te puedes perder en el camino. Ahí están los valores de cada quien. Y si le queremos agregar algo adicional, el equipo humano, la gente que está alrededor de ti, que te recuerde permanentemente quién eres, de dónde vienes y por qué llegaste ahí. Por eso es tan clave hacer equipo con gente que, bueno, que comparte esos valores. Hay un tema con el liderazgo. Hay líderes que son exploradores, digo yo, que abren brecha, que abren camino. Y hay líderes que son colonizadores, que son los que se asientan en los sitios, los que construyen, digamos, yo creo que, por ejemplo, Francisco de Miranda era un líder precursor, era un tipo que abría el camino donde no había camino, pero Simón Bolívar iba dejando constituciones, iba dejando estructura de Estado. Acá tenemos un liderazgo como el de María Corina Machado, que es un liderazgo innegable, ese liderazgo nadie lo puede rebatir en este momento, pero es un liderazgo con un estilo, y hay otros liderazgos en el país que asumen la cosa de otro modo, quizás más calmos, más racionales, menos emotivos, y tratan de orientar un camino. María Corina, con su emotividad y su fuerza, trata de motivar otro camino. Al retorno me lo vas a decir, porque mi producción me está diciendo que vamos a identificar cómo se expresan esos dos liderazgos o esos dos tipos de liderazgo y cómo los reconoce la sociedad desde tu punto de vista. Al retorno, mis queridos amigos, con Argenis Angulo, vamos a identificar, retornamos en un momento con todos ustedes. De los liderazgos. María Corina Machado tiene un liderazgo precursor. Tenemos otros líderes que son líderes más constructores, más organizadores, más estables, digamos que vienen en la fase de colonización. Vamos a hablar un poco de eso. Háblame de la diferencia entre el liderazgo, por ejemplo, yo digo María Corina Machado y alguien como el gobernador de Zulia Rosales, que es un hombre que hace hospitales, repara hospitales, hace carreteras, asfalta, tiene programas sociales, y María Corina anda en otra onda, que no significa que ninguno de los dos sea malo. Creo que los dos son muy buenos y necesarios para un país.
Me encanta esta pregunta porque en teorías y en modelos de liderazgo hay demasiadas contradicciones. Por un lado dicen que un líder tiene que ser guerrero, aguerrido, y otro autor te puede decir que un líder tiene que ser prudente, que tiene que saber escuchar. Entonces hay muchas contradicciones en la formación. El detalle del asunto está donde tú planteas, en lo que tú planteas, son estilos. Ahora, voy a pasarme brevemente y de pronto, después que describa estos 4 estilos, los televidentes, ustedes mismos quizás me pueden decir, bueno, yo creo que va por aquí. Hay un modelo de liderazgo que aprendimos en Japón y con el que hacemos parte de estos análisis, que habla de los 4 elementos. Entonces dice, bueno, hay líderes que son fuego. Los líderes fuego son hacedores, guerreros, están siempre hacia adelante, no se detienen mucho a pensar, hacen. Esos son uno. Los líderes, del otro lado están los líderes agua. Para los líderes agua, mientras para el líder fuego lo más importante es hacer, para el líder agua lo más importante es la gente, la relación, cuida las formas, es más precavido en ese sentido. Lo más importante para el agua es la relación, el vínculo. Ahora hay otros que son tierra. El líder tierra es el que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Es el que dice, esto suena muy bonito, pero hay presupuesto para eso es posible, vamos a ver los datos. O el líder aire, que es el creativo, el visionario, el innovador, el soñador. Desde el análisis que hacemos con estos elementos, por ejemplo, un liderazgo como el de María Corina es absolutamente fuego. Va para adelante, es guerrera, es aguerrida, su discurso es fuego. Un liderazgo como el del gobernador Manuel Rosales preguntaría a quienes nos están viendo qué dirían, fuego, aire, tierra. Desde mi perspectiva, porque además he tenido el privilegio de verlo de cerca, es un liderazgo que se pasea por el fuego cuando es necesario pasearse por el fuego, que se pasea por el agua con una fuerza increíble cuando está en la calle, que se pasea por la tierra de una manera increíble en términos de manejo de data, de lo que es la vida real, de los números, del proyecto, del resultado. Y un líder aire que visiona cosas que el resto del mundo no ve y prevé cosas. Hoy estamos celebrando, por ejemplo, 20 años del programa de BKG. Bueno, eso es una visión de un líder aire que busca una solución a lo que la Tierra le muestra. Desde la perspectiva del estudio de liderazgo, el líder ideal, entendiendo lo que tú planteabas, Juan Carlos, que es que no es ni bueno ni malo, son estilos. Ahora hay un liderazgo ideal, sobre todo en tiempos de crisis, de desafío, como los que vivimos, que es donde está la maestría. Es el líder que se puede pasear por los 4 elementos y que distingue este momento, este equipo, esta situación, ¿qué requiere? ¿Requiere fuego y confrontación o no? ¿Requiere escucha y negociación? ¿Requiere creatividad para visionar cosas distintas o requiere mirar lo que hemos hecho antes, los números, los datos y los resultados que eso nos ha brindado? Eso es lo que yo veo, por ejemplo, en un liderazgo como el del gobernador, con una experiencia tan extraordinaria y con una historia que muestra esos resultados. Un liderazgo que puede pasearse por los 4 elementos para distinguir con maestría, según la situación, según el equipo, según los involucrados, cuál es el estilo que debo mostrar, que debe tomar las riendas en ese momento o en esa coyuntura. Mira, pero hay un libro que es un libro clásico venezolano de la sociología patria, del llamado cesarismo democrático, donde, si me permites concluir con una frase, la síntesis del libro es: Venezuela siempre ha necesitado un hombre a caballo o una mujer a caballo. Venezuela, vaya, cuando teníamos el modelo democrático puntofijista que venía con problemas, con graves problemas, que pudo reconstruirse con el esfuerzo colectivo, prefirió apostar a un hombre a caballo. Pero apostamos al Cabito Castro, apostamos a Gómez, de algún modo apostamos a Pérez Jiménez cuando provocamos toda la ruptura institucional que venía desarrollando desde Eleazar López Contreras hasta Medina Angarita. Luego tuvimos un líder no a caballo, que era Rómulo Betancourt, que se fue del poder, pero pareciera que esa salida del poder de él permitió que la democracia puntofijista hiciera aguas por errores de sus líderes burócratas, ¿no? Hoy Venezuela tiene a María Corina, que es la mujer a caballo, la Juana de Arco, la mujer de hierro, dicen algunos. Pero el país necesita también, además de ese liderazgo que es fundador, también necesita aterrizar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, con qué herramientas contamos para poder hacer lo que queremos hacer,
porque no se puede arar permanentemente en el mar, para usar una frase del Libertador Bolívar. Tus comentarios. Totalmente de acuerdo. Es que hay una distinción absolutamente clave entre los liderazgos que trascienden o los liderazgos que asumen un rol en una coyuntura. El liderazgo que trasciende, se enfrenta a un desafío, Juan Carlos, que es que a veces la voz más alta, la que más se eleva, la que más se exacerba, la que más confronta, es la más sexy. Como comunicador social lo sabemos, como comunicadores, ¿verdad? La información, la noticia, lo que atrae más fuertemente es aquello que se dice en voz alta y vehemente, y si está cerca de generar un conflicto, más atractivo aún es, o si está en el marco de un conflicto. Ahora, hay otra visión contrapuesta que puede tener la misma fuerza, pero que incluso yo diría exige mucha más fuerza, que es la voz del que dice lo que dentro de su mente y de su corazón sabe que es lo que debe hacer. Es decir, una cosa es lo que el sentir diga, bueno, vamos a ir por esto y vamos a luchar y vamos hacia adelante, porque eso funciona con la gente. U otro es el líder que dice, yo no sé si esto funciona o no, pero yo sé que lo que debo hacer es esto, porque la realidad que vivimos es esta. Entonces mi foco no está en la épica, mi foco está en el resultado. Esa es una diferencia abismal, extraordinaria. Y la brecha entre ambos casos es la responsabilidad. Es la responsabilidad del que dice, bueno, yo por ejemplo cuento con el voto. Y la manera en la que hemos luchado y hemos avanzado y hemos defendido el Estado es el voto. Y yo sé lo que sienten y yo sé las conversaciones que se están teniendo y yo he experimentado los desafíos que hemos experimentado en el país, pero este es el recurso y esta es la fuerza. Y quizás no sé si es lo que quieres escuchar o no, pero tengo el deber de decirte que es esa y demostrarte que es esa. Para mí, esa es una distinción absolutamente clave, el sentido del deber por encima de la épica que me eleva, pero que no necesariamente me aterriza en un resultado. Bien, incorporaste un elemento que es la necesidad de aterrizar y has nombrado el voto como un elemento para aterrizar. Ya vamos a despedir al Canal 11 de Zulia, pero seguimos con nuestra inmensa audiencia en redes sociales y vamos a conversar entonces un poco de ese aterrizaje. ¿Qué puede o qué no puede hacer la Venezuela de este momento? ¿Qué le conviene hacer o qué no le conviene hacer al liderazgo? Las decisiones clave del liderazgo político en este momento. Ya regresamos con Argenis Angulo, que tiene un currículum de verdad impecable, formador de líderes, presidente de la JCI, precursor de la Declaración Universal de los Deberes Ciudadanos, porque fácil es hablar de los derechos de los ciudadanos, pero a los ciudadanos no nos gusta que nos hablen de nuestros deberes. En algún momento vamos a trillar tú y yo ese argumento, Argenis, pero vamos, tenemos muchas preguntas del público, voy a leerte las preguntas del público, pero nos ha quedado pendiente decisiones, como aquella canción de Rubén Blades, decisiones, estamos en un momento de decisiones. Ciertamente el 28 de julio ocurrió una situación muy grave, que el país reclama claridad. Yo creo que hasta los chavistas, los maduristas dicen, muestren las actas, ¿qué nos cuesta mostrar las actas para que el país quede claro, quede conforme? Y hoy el país está lidiando con otro tema, que es una nueva elección. Y la nueva elección ha generado un dilema, ¿voto o no voto? ¿Por qué debo votar o por qué me debo abstener? Bueno, Rosales Guerrero ha anunciado que él va a pedirle a la gente que salga a votar en todo el país. Creo que va a presentar candidatos a gobernador y va a lanzarse a la reelección del Zulia, según tengo entendido, aunque no lo ha anunciado explícitamente. María Corina Machado ha dicho, no vamos a validar esa elección, no vamos a validar lo que ocurrió, no vamos a pasar la página de lo del 28. ¿Cómo están actuando esos dos liderazgos? Vamos a detenernos en la inquietud de si participar a votar o no, que es la gran coyuntura que está distinguiendo estas dos posiciones. Y lo hacemos desde el raciocinio, ¿verdad? Entendemos que hay una realidad muy bien descrita por ti, que nos plantea 4 opciones al menos, 4 opciones, 4 caminos. Que el que se detenga, porque valga decir que el que tenga una respuesta así firme y contundente de no voy, yo le invitaría, deténgase, señora, a evaluar las opciones que tenemos, a racionalizar, a no solamente decidir con la emoción, sino con la visión de hacia dónde vamos y de lo que queremos y de la lucha que debemos seguir dando, porque eso nos presenta 4 caminos, Juan Carlos. Son 4 simples y claros. Uno, pues, es rendirnos, ¿verdad? Quedarnos en la casa.
no creo yo que sea el que distinga ese a los zulianos cuando revisamos nuestra historia. Quedarnos en la casa, renunciar a la lucha democrática y esperar, bueno, que Papá Dios, la Chinita y todos en lo que creemos nos apoyen en esa materia, mientras nosotros no solo oramos lo que creemos. Esa es una opción posible. Una segunda opción, irnos de este país, apagar la luz, salir como muchos han hecho, y los que lo han hecho, pues sabemos que se fueron sufriéndolo y están luchando desde allá. Y nos están representando como embajadores. Pero eso es otra opción. Bueno, definitivamente nos vamos. Segunda opción. Creería que nos representa a todos los que hemos decidido, aún teniendo las oportunidades que sea en el mundo, hemos decidido estar aquí y luchar aquí. Pero eso es una opción, un camino. Hay un tercer camino que es el de la violencia, al que algunos todavía le apuestan y el que nosotros no creemos. Un camino que además da excusas y razones a los verdaderamente violentos para atacar a los que creemos en la vida democrática. Pero es un tercer camino que está ahí en la mesa, porque estamos hablando de aterrizar, ¿verdad? Y hay un cuarto camino que es hacer lo que sabemos hacer, que es actuar, que es ir hacia adelante, que es reconocer cuál es en el campo de acción en el que yo me muevo, lo mínimo que yo puedo hacer y hacerlo. Y ese mínimo es participar, es votar, que desde mi perspectiva siempre será la opción. Pero cuando el zuliano, el venezolano entiende esos cuatro caminos, yo creo que más fácilmente vamos a distinguir, bueno, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿Voy a renunciar? ¿A eso es lo que se parece a mí o a lo que yo creo de verdad? ¿Voy a irme? ¿Voy a entrar en dinámicas violentas que no nos llevan a nadie, en las que perdemos todo? ¿O voy a hacer lo que puedo hacer? Y lo que sé hacer. Y lo que debo hacer. El voto se nos ha planteado históricamente, Juan Carlos, como un derecho. Pero hoy, y más que nunca, el voto es un deber. Votar es nuestro deber. Así que la coyuntura puede ser la más adversa, las condiciones pueden ser las más complejas, pero como ciudadano, lo mínimo, y no te hablo ni siquiera en este momento desde lo racional, lo mínimo que yo siento aquí, Juan Carlos, como mi deber es participar, ir y votar. Yo hago parte de lo que yo quiero, es lo que se plantea de, bueno, yo hago parte del futuro que quiero ver, ¿cómo yo hago parte de eso? Ahora, la racionalidad también me dice que me voy a tirar a un pozo, pero no conozco el fondo del pozo, o sea, no conozco el resultado de mi acción, que es lo que argumenta la gente que dice que cómo votar cuando van a decidir por mí, cómo votar cuando ya decidieron por mí, cuando no respetaron mi decisión, cómo votar cuando no puedo tener un testigo porque se lo llevan preso. ¿Qué argumento le das tú a la gente contra esos muy válidos argumentos que de paso claro que son bien válidos? Claro que son válidos, pero yo diría que si yo juego a no votar, justamente le estoy haciendo el juego a toda esa realidad que estoy describiendo. Entonces yo no voy a formar parte de eso, yo no voy a sumar ni voy a facilitar ese caldo de cultivo que se ha creado para que yo no vaya a votar. No, yo voy a votar, yo no voy a ser parte de esto. Y lo voy a citar con un ejemplo que quizás me ayude a mostrar mi postura. En mi recorrido, por ejemplo, recuerdo haber hecho una visita oficial a Vietnam. Y en Vietnam, Juan Carlos, que tiene un modelo absolutamente autocrático, socialista, cerrado, absolutamente controlado, por toda la estructura de gobierno muy bien consolidada. Bueno, yo estaba por el mundo promoviendo la Declaración Universal de Deberes en un mundo que todo el mundo habla de derechos. Y cuando llego a Vietnam, lo primero que dicen las autoridades de la organización que me llevan es, presidente, yo sé que su trabajo es por los deberes humanos, esa es la cruzada en la que estamos, y que eso se enmarca en los derechos, porque la mejor manera de cumplir los derechos es teniendo gente que conozca sus deberes. Pero lamentablemente íbamos a una universidad, Juan Carlos, teníamos centenares de estudiantes esperando. Pero me dicen, aquí todo está muy, muy controlado, pero lamentablemente usted aquí no puede mencionar la palabra deber, ni mucho menos la palabra derecho. Yo sé que esa es la agenda que trae y es su visión y es lo que trae por el mundo, pero lamentablemente aquí en Vietnam no podemos hacerlo, en estas universidades en las que vamos a acceder no podemos hacerlo porque nos puede traer problemas a nosotros. Yo al final ellos me lo plantean para yo decidir, Juan Carlos, si yo iba a participar de eso o no y cómo lo iba a hacer. Pero como para mí, como el voto, que no es que tiene un valor, es un valor, participar no es que tiene un valor, es un valor.
yo le dije, tranquilo, yo voy. Y yo decidí ir a mis presentaciones en las universidades en las que no me estaban permitiendo mencionar las palabras derecho y la palabra deber. Pero para mí, si me preguntas, entre todos los recorridos que hice, ese foro, esa audiencia fue de las más importantes, porque yo pude sembrar ahí con otras palabras, con otras visiones, asumiendo riesgos, mi principio, que es el de participar. Usted tiene una corresponsabilidad en esto. Y yo nunca renunciaré a mi corresponsabilidad. Si la única manifestación, posibilidad que yo tengo de ser corresponsable es participar, yo voy a participar. Porque así como se dice, los derechos son irrenunciables cuando con pancartas vamos y denunciamos, el deber, por sobre todas las cosas, es más irrenunciable. Y mostrarles a los que adversan esos deberes, a los que no les conviene ese deber, que tú tienes la fuerza para no renunciar nunca a eso, sin lugar a dudas es contundente. Y lo que la historia del mundo muestra es que es así, que es con la participación como se van escribiendo nuevas páginas en esa historia por una lucha democrática como la que sostenemos los venezolanos. Estamos conversando con Argenis Angulo, formador de líderes, presidente de una organización internacional muy importante, promotor de la Declaración Universal de los Deberes Humanos. Voy a leerte algunos mensajes y tú vas a responderle a la población. Esta es la hora nonna, ¿no? La hora en que nos enfrentamos con nuestra audiencia, nuestro invitado. Bueno, y tú te manejarás. Aquí dice, ¿y por qué no nos organizamos todos los zulianos a sacar a Maduro? Esto lo dice Argenis Prado. Tú vas respondiendo, te leo 4 y responde: votar es un acto voluntario. Expresamos conscientemente la confianza de algún líder. A ver, ¿qué se me hizo? De algún líder. Se me movió hacia algún líder. Se merece. En un 50% el líder es responsable, del otro 50% mostrando gestión óptima y transparente. Esto lo dice la profesora Iris Muchachos desde Caracas. Ya está lista la página web, los testigos de mesa, los comanditos, la logística para defender el voto, y se va a un simulacro de voto. Iris, muchachos, ciertamente votar siempre ha sido una decisión consciente hacia quien muestre una óptica de gestión. Es la entrega de la confianza del elector hacia un líder verdadero. Te escuchamos. Definitivamente el llamado es organizarnos y organizarnos para votar, para participar, que es el mecanismo que todos tenemos. Pero además, aunque en efecto es voluntario, hay la gran brecha, no solo que vive, o el desafío que vive el zuliano, el venezolano, en la humanidad entera, es entre el derecho y el deber. ¿Qué quiere decir? Es voluntario, tengo el derecho a votar, pero falta una conciencia allí. No solo usted tiene el derecho de votar, es que tiene el deber de participar, es una responsabilidad. Y es irrenunciable. Por ejemplo, hay gente que puede querer o no cuidar el espacio público, cuidar la Plaza Bolívar. No, yo decido, yo quiero o no quiero, pero es que hay cosas que no es si usted quiere o no quiere. Usted tiene el deber de cuidarla porque es suya. La democracia es nuestra y la participación mínima que tenemos es el voto. Tenemos el deber de participar. Esa es la perspectiva que estamos defendiendo y la que nos mueve en circunstancias adversas, complejas, pero con una visión absolutamente certera y esperanzadora del futuro que co-construimos en cada paso. Y por eso creemos en que la lucha continúa, que la lucha sigue. Vamos a seguir leyendo mensajes. A ver, la dictadura igualito decidirá quién gana las gobernaciones y quiénes no. Si quieren votar es tu derecho, pero que te roben, no, dice Iscariu Marcano. Jorge González, salvemos al Zulia, a los zulianos, mi familia, todo va a sufragar. Es nuestra responsabilidad en nombre de Dios. Jorge Paspiña, ¿cómo se les olvidó que la dictadura se robó las elecciones del 28? Esto es importante. La gente habla de yo no paso la página. Votar es pasar la página, Argenis Angulo. Votar es escribir otra página y pasar y escribir en la siguiente página y en la siguiente página que yo hice parte del cambio que quería ver. Pasar la página, entendido como olvidar el recorrido, no, hay N cantidad de lecciones y allí parte de las lecciones tiene que ser cuál es mi cuota. Por eso yo en lo personal, Argenis Angulo está invitando a votar a los ciudadanos porque esa es nuestra cuota mínima. Los partidos tendrán su cuota en materia de defensa, del cuidado de los estándares, de las medidas de seguridad, de protección, en fin. Las entidades, el poder electoral tiene sus responsabilidades. Las organizaciones públicas y privadas tienen su responsabilidad. Aquí cada quien tiene su rol. Y cada uno de nosotros, con las diferentes cachuchas o roles que tenemos un rol. Ahora, el rol ciudadano y mínimo es votar. Ese es el que nos va a habilitar para tener la moral
para luchar, exigir, defender y decirle a las próximas generaciones, yo siempre estuve ahí defendiendo el camino democrático en el que creí. Mientras, por supuesto, trabajamos desde los diferentes sectores, de los diferentes roles, para que cada quien asuma su defensa, su lucha, su camino y su responsabilidad. Bueno, Argenis, vamos a leer 4 y te voy a agradecer tanto tu acompañamiento. Te dicen acá de Winter House, señor Angulo, esto es otro Vietnam. Rubén Darío, pregúntale al líder invitado, ¿prefiere un Malbec o un Shiraz? Esta es una mamazón de gallo. Buenas tardes, Juan Carlos. En integración comunal, la gobernación comenzó el arreglo de la tubería y el asfaltado del mes de diciembre. Está paralizada la obra. Nada que la terminan, dice Karina Prieto. Pero me voy al anterior. ¿Prefieres un Malbec o un Shiraz? Son dos uvas, dos vinos, dos uvas distintas. Esto también es parte de la pregunta. ¿Cuál es la uva que nos conviene en este momento saborear o probar o amargarnos la boca a los venezolanos? ¿Cómo distingo qué debo hacer en este momento? ¿Qué es si me voy con el Malbec o me voy con el Shiraz? Mira, yo me voy con un Malbec mendocino, pero es que más allá de la cepa, más allá del gusto que tú tienes, de lo que te atrae, aquí estamos hablando de la responsabilidad que tenemos. Podemos estar tentados a probar un vino que no es el que nos gusta, pero que nos resulta más atractivo porque tiene una muy bonita marca, por ejemplo. Pero al final, lo que estamos llamando, evocando, activando, es que usted se pregunte cuál es el vino que necesita Venezuela en este momento. ¿Cuál es el vino que necesita el Zulia en este momento? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los vinos que hemos probado antes y que nos dejó un buen sabor de boca? ¿Qué gusto nos dejó ese vino que probamos antes? ¿O cuál es el vino que queremos, que merecemos, que hemos degustado, saboreado y que hemos aprendido a valorar, aún con todo el desafío? Porque hay que conocer la historia del vino. La industria de la enología hace con maestría, estudia, bueno, de dónde viene y comparte. Bueno, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este momento también. Así que al final la pregunta resultó bastante poderosa. ¿Cuál es el vino que merecemos? Y recordando que hemos probado otros vinos antes. Y que ya no estamos hablando solamente de una oferta electoral o de una visión no, estamos hablando de la experiencia y de las lecciones que ya los zulianos, por ejemplo, tenemos y que tenemos muy claras. En la industria del vino se habla mucho, bueno, de los momentos, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo es el vino en la entrada, cómo es en el durante, cómo es en la salida. Los zulianos, los venezolanos conocemos, hemos probado diferentes vinos. El llamado es que con la claridad de que tenemos vinos extraordinarios que están dispuestos a seguir produciéndose, cuál es el que nosotros queremos. Y si vamos a esperar que nos lo sirvan y ya, que alguien lo sirva o que llegue el vino que sea, vamos a ver qué pasa, o si estoy dispuesto a ir a la cosecha, a ir a la siembra. Argenis, un verdadero placer haberte tenido en el programa la tarde de hoy. Muchísimas gracias. La pregunta de Rubén Darío le logramos dar un sentido y apropiado y tú has dado una respuesta. Muchísimas gracias, Argenis Angulo. Habrá otra oportunidad para que hablemos de deberes ciudadanos. Por favor. Que vale la pena hacerlo en Venezuela. Muchísimas gracias, Argenis Angulo. Vamos con Evelyn.